quiero informarte que tenemos muchas más peregrinaciones. Tierra Santa, la ruta de Santiago, no te la puedes perder. También santuarios marianos, la ruta de San Pablo, la ruta de Moisés. ¿No te gustaría conocer la casa de la Virgen María en Éfeso, en Turquía? ¿O qué tal descubrir el Monte Negro, donde Moisés contempla la Tierra Santa y muere sin poder entrar en él? Pero Dios le permite contemplarlo. ¿Y qué tal ir al encuentro de nuestra Madre en Lourdes, en Fátima, y descubrir el acontecimiento donde sucedió el milagro del sol? Comunícate desde cualquier parte del mundo. Palabra de Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos estás permitiendo concluir el mes de la Biblia. Y queremos seguir promoviendo la lectura de tu palabra divina, que nos hace tanto provecho para nuestra vida ordinaria, para nuestro apostolado y para la misión que nos hace encomendar. Ahora nos preparamos para el mes de octubre, el mes del Santo Rosario. Y así, guiados por tu palabra y por la contemplación de los misterios del Santo Rosario, queremos seguir evangelizando y haciendo llegar el Evangelio a más corazones, para que todos los hombres te conozcan, se enamoren de ti a través de tu palabra, y tú te sirvas de nosotros como instrumentos portadores de este gran tesoro que es tu palabra divina. Queremos llevarla a más personas, a más hermanos, amigos, a nuestros grupos, a nuestro apostolado, también a nuestros trabajos, a las universidades y donde quiera que estemos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo 11. El amor al prójimo, el amor fraterno. Y dice: porque el mensaje que oyeron desde el principio es que debemos amarnos los unos a los otros. Y ese fue el mandato del Señor Jesús. Ámense los unos a los otros, pero como yo los he amado, hasta dar la vida por el hermano, sacrificarnos por el hermano, desgastarnos por el hermano, sirviéndole, asistiéndole, promoviéndole. Debemos amarnos los unos a los otros, porque el amor a Dios se manifiesta en el amor al prójimo. El que dice que ama a Dios y aborrece a su prójimo es un mentiroso. El amor de Dios no habita en él. No como Caín, que mató a su hermano porque era del maligno. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas, mientras que las obras de su hermano Abel eran buenas y agradables a Dios. Amar es obrar bien. Amar es hacer el bien, nunca el mal. Amar es decir la verdad. Amar es perdonar. Amar es disculpar. Amar es servir. Amar es entregarse al otro. Amar es promover la dignidad del hermano. Amar es ser solidario. Es tender una mano de apoyo, de ayuda oportuna.
Entonces Abel obraba bien y su hermano estaba lleno de celos, de envidia. Por eso se abalanzó sobre su hermano Abel y lo mata. No se extrañen, hermanos, si el mundo los odia, porque el mundo ama lo que es del mundo y aborrece lo que es de Dios. Hoy San Juan nos invita a no extrañarnos ante el rechazo del mundo, ante las burlas, los desprecios, las frialdades, la persecución o cualquier tipo de ataque que podamos recibir del mundo y de las cosas caducas y efímeras de este mundo, pero también de ideologías nocivas o filosofías idolátricas, como todas las tendencias de la nueva era que nos hacen tanto daño espiritualmente hablando y que dividen las familias. Por eso no se extrañen, hermanos, que el mundo los odie. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. Porque el amor es la misma vida de Dios en nosotros. El que no ama pertenece a la muerte. El que no ama pertenece a la muerte. El que ama promueve la vida, defiende la vida, la protege, la valora en todas sus formas. Todo el que odia a su hermano es un homicida. Y saben que ningún homicida posee la vida eterna. En esto hemos conocido lo que es el amor, en que Él, Jesucristo, nos ha dado su vida, la ha ofrecido en la cruz por amor a todos nosotros. Por eso en esto conocemos qué es el amor, porque Jesús ha dado su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Hay que arriesgar la vida por los hermanos. Hay que ser intrépidos en el amor, como Santa Teresa de Calcuta, que lo arriesgaba todo para ir a recoger a los enfermos, atenderles, cuidar de ellos, darles casa, alimento, cobijo. Siempre tendía una mano de apoyo. Era una misionera que iba al rescate de los más necesitados. También nosotros estamos llamados a ayudarnos mutuamente. Debemos dar la vida por los hermanos, como Cristo la dio por nosotros. Si alguien que tiene bienes de este mundo ve a su hermano en necesidad y no se apiada de él, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Así de clara y directa es la palabra de Dios. Vuelvo a leer, escuchen. Si alguien que tiene bienes de este mundo ve a su hermano en necesidad y no se apiada de él, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Por eso es importante apoyarnos y ayudarnos unos a otros. Ser generosos, desprendidos, tender una mano oportuna de ayuda al que lo necesita, desde dar limosna, desde compartir tus bienes, tu alimento, tu ropa,
tu dinero o contactar a personas que necesitan apoyo, ya sea para solucionar algún problema de salud. Tengo un amigo que es médico y que es cirujano, y este médico que nos acompañó a Tierra Santa estaba fascinado, y durante la peregrinación íbamos platicando muchísimo. Hicimos una muy buena amistad. Y este amigo creó muchas fundaciones. Y él, con una sociedad de cirujanos y médicos, se dedica a arreglar a los niños el labio leporino. Y no se imaginan la cantidad de niños que ayudan, que le reconstruyen su cara, o niños que nacen con una malformación, ellos los operan de manera gratuita. Y lo hacen por amor a Dios y por amor al prójimo. Y es un doctor que tiene un corazón increíble. Y él y todo un equipo de cirujanos andan por toda la República Mexicana, ayudando, apoyando, y no solo en la zona reconstructiva. También hay grupos de dentistas que ayudan a reconstruir a los niños sus dientes, o que tienen problemas, y no se imaginan qué cantidad de personas se les unen. Y ellos todos se lo ofrecen a Dios, y lo hacen por amor a los niños. Y así cada vez se les unen más. Y es un hombre muy altruista y desprendido. Y decía él: si Dios me ha dado este talento, del que un día le voy a dar cuentas a Dios, ¿cómo no ponerlo al servicio de los demás? Y así como él, conocimos a muchas personas que se dedican a apoyar y que han creado fundaciones de apoyo, de ayuda, porque ese es el verdadero amor al prójimo del que nos habla hoy San Juan. Ser solidarios y apoyarnos unos a otros en los momentos difíciles. Por eso, si alguien que tiene bienes de este mundo ve a su hermano en necesidad y no se apiada de él, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos solamente de palabra, sino con hechos y de verdad, dice San Juan. En esto sabremos que pertenecemos a la verdad y tendremos la conciencia tranquila ante Dios, porque si ella no nos condena, Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas. Hermanos queridos, si nuestra conciencia no nos condena, podemos acercarnos a Dios con confianza, y lo que le pidamos lo recibiremos de Él, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada, es decir, su santísima voluntad divina. Si estamos en comunión con el Señor Jesús, dice San Juan, pidan lo que quieran y lo recibirán en el nombre de Jesús, el Señor. Porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, según el mandamiento que Él nos dio. El que cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Por eso sabemos
que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Qué hermosa invitación nos hace este día la palabra de Dios a amarnos de verdad en el nombre de Jesús unos a otros. El secreto es la generosidad. Dios quiere que seamos generosos, como Él es generoso con cada uno de nosotros. Ya lo dice San Pablo: dime qué tienes que no te lo haya dado el Señor. ¿Quién te da la vida? ¿Quién te da una familia? ¿Quién te da un esposo, una esposa? ¿Quién te da hijos? ¿Quién te da un hogar donde vivir y un buen trabajo? ¿Quién te colma de amigos verdaderos y sinceros? ¿Quién te da prosperidad, salud y protección? ¿Quién te da inteligencia y talentos para salir adelante en la vida? Todo es gracia de Dios. ¿Quién te trajo a la existencia de esta tierra? ¿Quién te da el aire que respiras? ¿Quién te da alegrías? ¿Quién te viste? ¿Quién te da un sueldo? Dios te provee y te favorece de todo lo necesario para la vida, porque Él es un Padre clemente y compasivo que está al pendiente de cada uno de sus hijos. Pues si el Señor es generoso con nosotros y nos da sin medida, también nosotros tenemos que imitarle y ser generosos como nuestro Padre Celestial. Por eso hoy la palabra de Dios nos invita a amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Hermanos queridos, no crean a cualquiera que pretenda poseer el Espíritu. Hagan más bien un discernimiento espiritual para ver si pertenece esa persona verdaderamente al Señor. Una invitación a no dejarnos engañar por nadie. Ahora Juan nos advierte de los falsos maestros, los maestros del error y del engaño. Por eso, no crean a cualquiera que pretenda poseer el Espíritu Santo. Hagan un discernimiento para ver si esa persona pertenece verdaderamente a Dios. Porque han surgido en el mundo muchos falsos profetas, falsos maestros, lobos vestidos de piel de oveja. En esto conocerán que poseen el Espíritu de Dios, si reconocen que Jesucristo es verdaderamente hombre. Es decir, reconocer que Jesús es el Mesías prometido y que ya vino y que se encarnó en el vientre purísimo y virginal de nuestra Madre Santísima y se hizo hombre para nuestra salvación. Y ese Verbo encarnado, que es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y que ya vino, es Dios mismo, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Cuando San Juan, alrededor del año 95 después de Cristo, que se encontraba en Éfeso, capital de Asia, provincia romana, hoy territorio de Turquía, Juan era el obispo de las 7 iglesias del Apocalipsis que estaban dispersas en una región importante de Asia Menor. Y en ese siglo primero surgieron varias herejías. Y una de ellas era el docetismo.
Y los docetas decían que Jesucristo era solo una apariencia espectral, que no tenía cuerpo, que el Verbo no se había encarnado, que no era el Mesías, que Jesús no tenía cuerpo, que solo aparentaba tener cuerpo, es decir, que era puro doqueo, pura apariencia. Por eso se llama esta herejía docetismo, una palabra griega que viene de doqueo, que quiere decir apariencia. Y los docetas negaban el mesianismo de Cristo, negaban la encarnación de Jesús en el vientre purísimo y virginal de la Santísima Virgen María. Y ellos decían que Jesús era como si fuera un espectro fantasmal. Era una herejía. Y esta herejía ganó muchos adeptos en los primeros siglos del cristianismo. Había muchos seguidores confundidos que iban confundiendo a más cristianos. Por eso San Juan escribe el Evangelio que lleva su nombre, y esta primera carta para rebatir la herejía docetista. Por eso lo dice claramente. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el falso profeta? En esto conocerán que poseen verdaderamente el Espíritu de Dios, si reconocen que Jesucristo es verdaderamente hombre. Las dos naturalezas de Cristo. ¿Cómo se llama? Díganme por favor. ¿Cómo se llama la unión perfecta de las dos naturalezas de Cristo, humana y divina? ¿Cómo se llama eso? Unión hipostática. Es una hipóstasis. Es una sola persona, Jesucristo, con dos naturalezas. Una divina, porque es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo que ha bajado del cielo, y por la acción del Espíritu Santo se encarnó en el vientre virginal y purísimo de nuestra Madre Santísima. Y ese Verbo divino que es Dios se hizo hombre, igual en todo a nosotros, menos en el pecado. Entonces Jesús tiene dos naturalezas, una divina y una humana. Y toda su naturaleza humana está sometida, supeditada amorosamente y en perfecta armonía y comunión a su naturaleza divina. Entonces Jesús posee un cuerpo material como el nuestro, que cuando muere en la cruz es sepultado y al tercer día resucita, sigue conservando su cuerpo, pero ya glorificado. Lo mismo que pasará con nuestro cuerpo en la resurrección de nuestra carne. Estaremos en el cielo en cuerpo y alma, pero un cuerpo glorificado como el de nuestro Señor Jesucristo, como el de la Virgen María. Estaremos en cuerpo y alma, pero cuerpo glorificado por toda la eternidad. A nosotros no nos queda la menor duda de esa perfecta unión, de esa hipóstasis entre la naturaleza divina de Cristo y su naturaleza humana. Porque tanto nos amó, que se hizo hombre para redimirnos, para salvarnos, para perdonarnos. Bajó del cielo y se hizo nuestro hermano mayor y ofrendó su vida en su pasión y nos salvó. Pero cuando el Señor terminó su misión
y asciende al cielo para sentarse a la diestra de nuestro Padre Celestial, no dejó su naturaleza humana, sino que la seguirá conservando ¿por cuánto tiempo? Siempre, por toda la eternidad. ¿No les parece un signo grandísimo del amor de Dios? Que el Señor quiso conservar nuestra naturaleza y lo va a hacer por toda la eternidad. En el momento que Jesús se encarnó y se hizo hombre para siempre. No temporal, sino siempre. Es el Hijo del Padre, el Verbo encarnado, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y San Juan está pulverizando esta herejía llamada docetismo, que hizo tanto daño en los primeros siglos del cristianismo. Pero gracias al Espíritu Santo que inspira al apóstol San Juan como defensor de la fe, puso en su lugar a los herejes y orientó a muchísimos cristianos del siglo I. Por eso dice: en esto conocerán que poseen el Espíritu de Dios, si reconocen que Jesucristo es verdaderamente hombre, pertenecen a Dios. Pero si no lo reconocen, no pertenecen a Dios, más bien pertenecen al anticristo. ¿Están escuchando? Los que niegan que Jesús es el Mesías pertenecen al anticristo. Los que reconocen a Jesús como Mesías, dice, pertenecen a Dios Padre. Esa será la señal y el signo. Ahora yo les pregunto a ustedes: ¿reconocen que Jesús es el Mesías? Sí. ¿Lo aceptan como su Salvador? Sí. ¿Lo aceptan como su Señor? Sí. ¿Lo reconocen en su divinidad? Sí. ¿Lo reconocen en su humanidad? Sí. ¿Lo reconocen y lo aceptan en sus dos naturalezas, Sí. humana y divina, Sí. por toda la eternidad? Sí. Bendito sea. Su doctrina es firme y segura. Porque sabemos al día de hoy, hay sectas que niegan la divinidad de Jesucristo. Algunas sectas solo lo reconocen venido en la carne, pero dicen que no es Dios. Y otros al revés. Aceptan su divinidad y niegan su humanidad. Y otros rechazan su divinidad y aceptan solo su humanidad. Menciónenme algunas de esas sectas que rechazan la divinidad de Jesucristo. Ahora resulta que no saben. Los testigos de Jehová. Y las tienen entre ustedes. Los testigos de Jehová niegan. De entrada les puedo mencionar 3 sectas que niegan la divinidad de Jesucristo. Los mormones, seguidores de ese tal John Smith, y que se rigen por el libro de Mormón, y que vemos por toda la ciudad y en muchas ciudades de México esos templos blancos, siempre solos, con un letrero que dice Iglesia de Jesucristo de los últimos santos de los últimos tiempos. Ellos niegan la divinidad de Jesucristo, los mormones. Y es una secta que se creó en Estados Unidos. El fundador, John Smith. Y él dejó un libro que se llama Libro de Mormón, y es el que lo rige a esta secta. Y es una secta muy poderosa económicamente, y cada vez se está expandiendo por México y el mundo, los mormones.
Otra secta que niegan la divinidad de Jesucristo, los testigos de Jehová, que también nace en Estados Unidos. Y la secta de los testigos de Jehová surge de los mormones. Se divide la secta en dos. John Smith se queda al frente de los mormones y una discípula, una señora muy poderosa, compañera, cofundadora con John Smith, se separa por cuestiones de dinero y crea la secta de los testigos de Jehová, y ambas con la misma filosofía: negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y tercera secta, creada en Guadalajara y que se está expandiendo por todo México y que está agarrando una fuerza sorprendente en Estados Unidos. Y esa secta, los Aaronitas de la Luz del Mundo o de la Nueva Provincia, ellos niegan radicalmente la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y es una secta que ha ido ganando cada año mayor número de adeptos, y muchos católicos ignorantes que no están formados en su fe porque no conocen ni estudian la Biblia, pues emigran o a los mormones o a los testigos de Jehová o a los aaronitas, llamados la luz del mundo. Estas tres sectas que están muy fuertes a nivel nacional en México y en Estados Unidos son tres sectas anticristianas. Ellos hablan de Jesucristo, sí, las tres sectas, pero erróneamente. Conciben a Jesús como un profeta, nada más. No como el Hijo de Dios, no como Dios mismo. Por eso niegan la deidad, la divinidad de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso ustedes instrúyanse en su fe. Hacen bien en tomar clases de Biblia, para que nadie los engañe ni los confunda, y sepan orientar a las almas cuando empiecen a hacer proselitismo con ellas y las empiecen a arrastrar a estas sectas, pues que lamentablemente no reconocen que Jesucristo es Dios. ¿Queda esto claro? Pues Juan combatía, y por eso hablaba con tanta claridad. En esto conocerán que poseen el Espíritu de Dios, si reconocen que Jesucristo es verdaderamente hombre, el Mesías. Estos pertenecen a Dios, pero si no lo reconocen, no pertenecen a Dios, más bien pertenecen al anticristo, del cual han oído que tiene que venir, y ahora ya está en el mundo. Ustedes, hijos míos, pertenecen a Dios y han vencido a todos los falsos profetas, porque es más grande el que está en ustedes que el que está en el mundo. Y vaya que hoy estamos llenos de falsos profetas por todos lados, como los chamanes, que también niegan a Jesucristo, los maestros yogis, los maestros reikistas, los maestros de constelaciones familiares, los maestros de energías místicas, los maestros de mandalas, los maestros de adivinación, magia, hechicería, superstición, etc. Estamos rodeados de muchísimos falsos maestros que niegan y rechazan a nuestro Señor Jesucristo. Y otros lo aceptan por conveniencia, no auténticamente, sino para jalar nuevos adeptos.
Por eso no se dejen engañar. Pregunten, investiguen, asesórense bien antes de ir a una práctica chamana o de adivinación o de hechicería o de esoterismo o de energías místicas que están de moda, o a una sesión de Reiki, sanación por Reiki, o de constelaciones familiares que están de boga ahorita en el mundo de la psicología, o la famosa carta astral, o la lectura de la mano, del café, los horóscopos, los rosacruces, la santería, el espiritismo, cursos de milagros, etc. Puras tendencias de la nueva era. ¿Queda esto claro? ¿Qué tienen que leer? El documento pontificio número 86, que mandó elaborar un santo. ¿Y qué santo? San Juan Pablo II, donde nos advierte de los peligros y de todas las corrientes y tendencias que están surgiendo en el mundo sobre la nueva era. Entonces hoy San Juan nos prepara, nos advierte contra los falsos predicadores, falsos maestros, maestros del error y del engaño, que se disfrazan de ángel de luz para confundir a los mismos elegidos. Por eso, firmes en su fe, firmes en la iglesia, firmes en una vida sacramental, firmemente adheridos a Cristo en la Eucaristía, en la confesión, en el Santísimo Sacramento, como verdaderos adoradores en las capillas de adoración perpetua, amantes del Santísimo Rosario y de nuestra Madre de Guadalupe, firmes en el estudio bíblico, en la palabra de Dios. Si ustedes están firmes en su fe, ¿quién podrá confundirlos? Nadie los podrá arrastrar al error y a la confusión, porque la confusión va a aumentar, el engaño va a aumentar, los falsos maestros van a aumentar, los infiltrados dentro de la iglesia no están contentos y están dispuestos a hacer cisma y división dentro de la misma iglesia. Por eso, firmes, para que nadie nos engañe. Ustedes, hijos míos, pertenecen a Dios. Y si verdaderamente pertenecemos al Señor, orientemos, ayudemos a los hermanos, fortaleciendo la fe e iluminándonos con la palabra de Dios, con el catecismo de la Iglesia Católica que nos dejó San Juan Pablo II y los documentos del Concilio Vaticano II. Por eso ustedes pertenecen a Dios y han vencido a todos esos falsos profetas, porque es más grande el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo. Y ustedes utilizan el lenguaje de Dios, el lenguaje de la Sagrada Escritura, el lenguaje del Evangelio, el lenguaje de la palabra de Dios, el lenguaje de las cartas del apóstol San Pablo, el lenguaje del Evangelio de San Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Debemos de estar impregnados de la Sagrada Escritura. Amén. Amén. Para poder vencer en el nombre de Jesús, porque ellos, esos falsos maestros del error y del engaño que están en el mundo, hablan según el lenguaje del mundo. Y por eso usan el lenguaje encriptado y el lenguaje de las energías místicas y buena vibra, mala vibra, que hay que alinear los chakras, los nadis energéticos, cosas que no existen. Es mentira,
es engaño. Los chakras, los nadis, los puntos energéticos, es basura. Eso no existe, es una mentira. En tu columna vertebral no existen 7 chakras. ¿Me están escuchando? Es un vil engaño, es una mentira. Por eso toda esa gente que anda hablando de la meditación trascendental, del yoga, del reiki, de todas esas corrientes, constelaciones, energías místicas, no les crean, es el lenguaje del mundo. Ahora andan señoras con escobas de esas de popotes tipo brujas y andan vestidas de blanco con un listón rojo y en las mañanas salen a barrer las malas vibras de sus casas. Es verdad. Y hasta le dicen al vecino: ¿quieres que te barren las malas vibras? Y andan con sus escobas, de verdad, y se abrazan de los árboles, se hermanan con la diosa madre naturaleza, dándole culto a la Pachamama. A la Pachamama. Dándole culto a las pirámides, al sol, a la madre tierra, al agua, al fuego, al viento, a los elementos de la naturaleza. Y ahora se usa irse al bosque, hermanarse con el bosque, y van vestidas de novias y de novios para casarse con los árboles. A ese grado de ignorancia. ¿Pueden creer semejantes cosas? Esto es real. Esto es real. Es el lenguaje del mundo, del engaño. Eso es no amar a los hermanos. Eso es socavar la fe de los hermanos. Eso es moverse en el reino de la oscuridad, del engaño, de las tinieblas, de la hechicería, de la magia, del espiritismo, de la adoración a la Pachamama. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo. Y el mundo los escucha, porque eso le agrada al mundo. Todo lo místico y lo esotérico y lo ocultista. Nosotros pertenecemos a Dios, no a los ídolos, no a las energías místicas, no al yin yang. Nosotros pertenecemos a nuestro Padre Celestial. El que conoce a Dios nos escucha, porque habla el lenguaje de los hijos de Dios. El que no conoce a Dios no nos escucha. ¿Están escuchando? Su Biblia dice lo mismo, ¿verdad? No estoy inventando nada, lo estoy leyendo literal. Nosotros tenemos a Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no conoce a Dios no nos escucha. En esto distinguimos el espíritu de la verdad del espíritu del error, del engaño y de la mentira. ¿Por qué ustedes escuchan con tanto agrado la palabra de Dios? Porque pertenecen a Dios. Porque su fe es pura y correcta. Porque están en el camino que es Cristo. Porque están en la verdad que es Cristo. Él mismo lo ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Porque yo soy la puerta de salvación. Yo soy la luz verdadera de los hombres. Yo soy el buen pastor. Yo soy la vida eterna. Yo soy la resurrección. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan y beba de mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Ustedes adoran el Santísimo Sacramento. Ustedes adoran a la Santísima Trinidad.
al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Veneramos a nuestra Madre Santísima. Honramos a los santos. Usamos los sacramentales como el agua bendita, el rosario, el escapulario, el crucifijo, las imágenes de San Miguel, de los santos. Amén. Amamos la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios. Amamos al Papa, a nuestros cardenales, a nuestros señores curas, a nuestros sacerdotes. Amamos la Iglesia, que es cuerpo místico de Cristo. Amamos los sacramentos, por eso se los inculcamos a nuestros hijos. El bautismo, la confesión, la comunión, la confirmación, el matrimonio, el sacerdocio y la extrema unción. Amén. Amén. Amamos a los hermanos. Nos amamos en Cristo. Nos ayudamos. Somos solidarios porque somos iglesia. Por eso caminamos juntos, en comunión unos con otros, y nos defendemos, nos advertimos, nos recomendamos buena literatura, vidas de santos, documentos pontificios, el catecismo de la Iglesia Católica, la lectura de la palabra de Dios. Amén. Y todo eso edifica nuestra fe. No estamos solos. Somos iglesia y estamos en medio del mundo, luchando contra el mundo sin ser del mundo y firmes en nuestra fe. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, firmes en tu palabra, en los mandamientos, en los sacramentos, en tu iglesia, la iglesia que tú fundaste, adheridos al Evangelio, al verdadero depósito de nuestra fe católica, unidos a nuestra Madre Santísima, a San Miguel Arcángel, a la comunión con los santos y los ángeles de Dios, unidos a la iglesia triunfante, a la iglesia purgante y a la iglesia militante, que somos todos nosotros los que estamos militando por este mundo, camino hacia el cielo, buscando las cosas del cielo y promoviendo el reino de Dios en el corazón de los hombres, para que se establezca el reino de la divina voluntad y del divino querer en el corazón de todos los hombres, para la mayor gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Te invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.